Amados, hoy quiero hablar de un tema que se habla poco en las iglesias. Siempre se habla de pecado y se enumeran una lista de pecados. Y se habla mucho de pecados visibles, ¿no? Como esta, que predicamos la palabra para salvación y vida eterna, porque hay otros que no hablan de pecado. No. Han dejado de predicar de pecado. Les da miedo que la gente se vaya. Pero a mí me da más miedo, más temor que la gente se vaya al infierno por no predicar la palabra. Se habla mucho de estos pecados visibles, ¿verdad? Mentira, de adulterio, de fornicación, de otros tantos, de borracheras y otras tantas clases de pecados que omitimos hablar de aquellos que no se ven. De esos pecados ocultos. De esos pecados que están en el corazón. ¿Verdad? De esto casi no se habla. Y hoy y el próximo fin de semana, si el Señor no ha venido, profundizaremos en este tema. Del pecado que nadie quiere mencionar, pero que al igual que nosotros nos aleja de Dios. ¿Saben de qué pecado estoy hablando? Del orgullo. Ese orgullo que nos hace autosuficientes. Ese orgullo que nos lleva a pensar que nosotros podemos solos sin que nadie nos ayude y menos Dios. A Dios como que lo hemos sacado de esta ecuación y lo dejamos que nos ayude en la economía y nos ayude en la familia. Es lo que más, ¿verdad? Que Dios nos ayude a que nuestra familia permanezca y la economía. Pero lo hemos dejado de lado en estas situaciones porque somos autosuficientes. Ese pecado como no se ve, no escandaliza, ¿verdad? Si vemos a alguien en adulterio, en fornicación, poco nos falta para hacer lo que los fariseos con aquella mujer. Señalamos, acusamos, hablamos, armamos ruedos de hecho para hablar quizá de ello, y poco nos falta para levantar también una piedra. Pero el orgullo como está ahí, guardadito, como escondido, ese casi no nos escandaliza. Porque ese pecado puede vivir dentro de una persona religiosa, de hecho servicial. Y podríamos decir que hasta correcta. Pero sin embargo es uno de los pecados que más nos distancia al ser humano de Dios. El orgullo es peligroso, amados hermanos. El vivir con orgullo es un peligro tremendo, porque el orgullo no grita, él susurra. No se muestra como una maldad abierta, se disfraza de autosuficiencia, de yo puedo solo, de yo no necesito ayuda, yo sé, ¿verdad? Yo solo sé. Yo siempre tengo la razón. Y precisamente ese es el gran peligro. El orgullo levanta muros enormes entre Dios y la persona, entre el ser humano, entre los mismos cristianos, porque lo dejamos a Él de lado por nuestra autosuficiencia. Y hay que tener mucho cuidado, amados hermanos. Hoy puedo hablar de este tema para la gloria de Dios,
aún me falta mucho. Hoy puedo hablar de este tema con más libertad, porque yo era una persona así. Y aún, amados hermanos, he de ser sincero, aún me cuesta pedir ayuda según qué tema. Pero fui una de las personas autosuficientes, con necesidades como todos, pero que me costaba pedir ayuda a alguien, o de hecho a Dios. Y quizás algo que se me transmitió de pequeño, pero yo podía estar con el hambre más tremenda y no pedía comida, y si me brindaban decía, no, muchas gracias, estoy bien. Sí, bien. Bien moribundo. Porque no recibía comida. Ni eso hacía yo, amados hermanos. Hoy quizá la situación es diferente para la gloria de Dios. De lo contrario, no podría hablar de este tema. Y es que Dios va tratando con nosotros a medida que le vamos dando el lugar. Dios va tratando con nosotros a medida que le vamos dejando actuar. Porque Él es un caballero que no te va a obligar a hacer algo. Él actúa en ti, actúa en mí, en base al espacio que yo le doy. Hemos sido sellados, amén, con el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios está en nosotros, mora en nosotros. Pero no nos va a obligar a hacer absolutamente nada. Nos va a guiar, pero en nosotros está si le damos la oportunidad del espacio para obrar en nosotros. La Biblia dice claramente en Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento, en la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Está hablando precisamente de el orgullo. El orgullo que nos aparta, el orgullo que nos aleja, que nos distancia completamente del Señor. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y vamos a orar? Vamos a dar gracias a Dios por sanarnos, por limpiarnos. Y vamos a pedirle al Señor que si aún hay algo de eso en nosotros, que nos ayude para entender su palabra. Amén. Porque es bueno, es necesario clamar a Dios. Amén. Soberano Dios, Padre eterno de la gloria, te damos gracias. Una vez más, Señor amado, por tu infinita bondad, tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque nos amas con amor eterno, dice tu palabra. Por lo tanto, Señor, no hemos sido consumidos. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra soberbia, oh Dios, tú sigues teniendo misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque el orgullo podría habernos matado, Señor, pero tú nos has tomado. Tú nos has recogido, Señor, del lugar donde estábamos y nos has traído, Señor, a tu luz admirable para hablarnos, para enseñarnos acerca de ti y para amarnos, Señor, como nadie lo ha hecho. Para amarnos, Señor, como nadie lo hará. Porque solamente, oh Dios, tú tienes ese amor, Señor, que cubre multitud de pecados. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te exaltamos. Padre, mira, Señor, nuestro corazón. Mira, Señor, lo que hay en nosotros, Padre. Todo lo que no sea tuyo, todo lo que nos venga de ti, Señor. Ayúdanos
para arrancarlo, para desecharlo, Señor. El orgullo, Señor, que hace tanto daño, Señor. Ese enemigo silencioso de nuestra salvación. Ese enemigo, Señor, que no es notable, pero que igual nos separa de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para ser humildes delante de ti, para ser humildes, Señor, en esta sociedad en la cual nos encontramos, Padre. Enséñanos a mostrarte a ti en nuestra manera de vivir. Señor, no queremos perecer, Señor, por el orgullo. Hay tanto pecado, Señor, visible. Hay tanto pecado, Señor, que es manifiesto. Ayúdanos, Señor, en esta situación, Padre amado, porque cada uno cargamos con algo, Señor, que está ahí, que no se ve, que no es notorio, pero que de la misma manera sigue dañando el corazón de cada uno, Señor, de tus hijos, de tus siervos, de tus escogidos, Señor. Ayúdanos, Señor, para ser honestos contigo y con nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a entender que te necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. Bendito Padre, porque tú eres, Señor, nuestro ayudador. Tú eres, Señor, el único que puede ayudarnos en todas y cada una, Señor, de las situaciones en las que nos encontremos. Bendito Padre, te damos honra, gloria y alabanza, porque solamente tú eres digno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, ponerse en cómodos, amados hermanos. Amén. Quizá el orgullo ha impedido que vengan hoy unos cuantos, ¿verdad? No lo sé. Es que el pastor el domingo pasado me trató de ¿qué? ¿Verdad? Al igual muchos se lo han tomado mal. Y por el orgullo dicen, no, que yo soy oveja, yo no soy cabra. Pero el pastor me ha llamado cabra. Cada uno sabe lo que tiene, cómo vive, ¿verdad? No lo sé. Al igual ha pasado esto. Pero aquí están y estamos los que seguimos reconociendo que necesitamos del Señor. Amén. Y estamos en el proceso, amados hermanos, de restauración, de esa sanidad interior. Estamos en el proceso de caminar paso a paso, avanzando hacia lo que nos depara la eternidad. La palabra de Dios nos enseña que estamos o que somos santificados en Cristo Jesús. Él ya lo hizo todo por nosotros, pero aún quedan cosas, que eso va en el proceso, en el camino. Amén. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo siempre va delante de una caída. Aunque al principio parezca fortaleza. ¿Cuántos han estado en algún momento en mi situación que comentaba? Yo puedo solo, yo puedo sola. Yo no necesito pedirle ayuda a nadie. Son nuestras palabras muchas veces. No tengo por qué decirle a alguien cómo vivo. Ya saldré de esta. Son palabras, ¿verdad? Son expresiones que salen de nuestra boca. Y no buscamos ayuda.
Porque somos fuertes y no necesitamos de nadie. Así pensamos muchas veces. Se hace notorio como fortaleza. El orgullo no siente que necesita a Dios. Y cuando alguien cree que no necesita a Dios, ya empezó a alejarse de Él. Cuando alguien cree que no necesita a Dios, ya se está apartando de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 6 también nos lo aclara. Dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia. ¿A quién? A los humildes. Da gracia. Los resiste a los soberbios, al orgulloso. No lo lanza directamente al lago de fuego, solamente lo pone en el proceso. Pero dice que da gracia a los humildes. No dice que Dios ignora de hecho al soberbio. Dice que lo resiste. Es fuerte, amados hermanos, pero es verdad. Dios no camina con el orgullo, porque el orgullo ocupa el lugar que solo a Dios les corresponde. El corazón. Ahí está. El orgullo está ahí en el corazón. Y cuando el orgullo está ocupando ese lugar, Dios no está. Dios no está. Dios se ha hecho a un lado para que tú hagas lo que quieras. Como dijo un amigo, se dé con una piedra en los dientes y luego te des cuenta de que realmente duele. Entonces, cuando reconoces de que eso duele y vienes al Señor, entonces Él no va a decir, yo te lo dije. Te va a redimir y te va a enseñar a caminar como Él quiere. El orgullo no siempre se nota, pero siempre estorba. El orgullo no siempre se ve como arrogancia abierta. A veces se manifiesta así cuando alguien no acepta corrección, cuando no reconoce los errores, cuando justifica todo lo que hace, cuando mira a otros así, ¿verdad? Por encima del hombro decimos nosotros, no. Y esto es peligroso. Altivez, el orgullo, ¿verdad? Cuando se cree que su forma de pensar es la única válida. Amados hermanos, el orgullo es tremendo y nos aleja, nos aparta tremendamente de la presencia de Dios. En los ministerios, en las iglesias, hay muchos, amados hermanos, lastimosamente, pastores, hombres y mujeres que se ponen delante en un púlpito a predicar y desde allí solamente esbozan orgullo. Yo hago esto y yo hago lo otro. ¿No? Cuando no son ellos. Es el poder de Dios. Porque Dios es así, amados hermanos, es bueno. Y Él no me mira a mí, Él mira la necesidad de ustedes, de la iglesia. Él mira la necesidad de su pueblo. Porque cuando nosotros nos ponemos, nos levantamos delante de la iglesia, somos responsables de lo que hablamos, de lo que enseñamos, de lo que predicamos. Y Dios me pedirá cuentas. Y si aún yo estoy en este pecado, aún así Él va a hablar para que ustedes no caigan. Y la carga vendrá sobre mí.
porque yo soy el responsable directo de lo que digo. Por eso, amados hermanos, siempre hablamos y enseñamos de que Dios nos ayude a permanecer en su palabra, en lo que Él nos ha llamado a hacer. Ya sea que seamos pocos o seamos muchos, permanecer en lo que Él nos ha entregado. Que no nos permita caer, sino que nos sostenga de su mano fuerte y poderosa. No hay nada más peligroso que caer. Porque donde hay orgullo, hay conflicto con Dios y con los demás. Porque el orgullo fue el inicio de muchas caídas. El orgullo es el inicio de innumerables caídas de hombres de Dios a través de los tiempos que nos narra la Escritura. La Biblia muestra o nos enseña que grandes caídas comenzaron con orgullo. Isaías capítulo 14, ¿verdad? Conocen este pasaje, yo creo que lo conocen bastante bien. 14, 13 al 15. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: como caíste del cielo, oh lucero de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que habitabas, que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Amados hermanos, aquí la palabra de Dios está hablando de algo tremendo. Está comparando al rey de Babilonia con el príncipe de este mundo. Ahí está hablando del orgullo, de la altivez. Y está mostrando cómo ha caído el rey de Babilonia, siendo el más grande, y lo está comparando con Lucifer, lucero de la mañana. Y no voy a adentrarme hoy en este pasaje porque precisamente si el Señor no ha venido, el próximo fin de semana hablaremos de Isaías capítulo 14 versículos 12 en adelante. Y vamos a mirar profundamente este pasaje. A modo escuelita, vamos a llamarlo así. Vamos a desglosarlo muy bien, porque este pasaje es tremendo. Yo solamente quiero hoy hacer a manera de introducción para poder hablar el próximo domingo de este asunto que fue el inicio de la caída, de hecho, del ser humano. Dice, caíste del cielo. Y quiero así rápidamente decir que está hablando del ángel que siempre estaba con el Señor, ¿verdad? De Lucifer. Porque de hecho hay 4 caídas de Satanás. Y este preciso pasaje se refiere a la 4ª caída, la final. Voy a decir así rápidamente, porque el próximo domingo hablaremos de ello. Satanás cayó de glorificado a profano. Ezequiel 28, 14, 16. Esto es de lo que Jesús habló en Lucas capítulo 10, versículo 18, cuando dice que vio a Satanás caer del cielo como un rayo.
esta es la única caída que ha sucedido. Satanás caerá de tener acceso al cielo. Job capítulo 1, versículo 12. Primera de Reyes capítulo 22, versículo 21 y Zacarías capítulo 3, versículo 1. Hay muchos pasajes para el otro fin de semana que debemos mirar para entender la caída, el orgullo. Aquí, en todos estos versículos, en todos estos pasajes, habla precisamente de esa caída de un ser maravilloso, la caída del cielo, pero también a la restricción en la tierra. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Satanás caerá de su lugar en la tierra para ser esclavo en el abismo durante 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. Y finalmente, como se menciona aquí en Isaías 14, 12, Satanás caerá del abismo al lago de fuego, que comúnmente conocemos como infiernos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Amados hermanos, esto es algo del ser más maravilloso, por así decirlo, que había en el cielo de la creación de Dios. Pero el orgullo acabó con él. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Jesús contó o estaba hablando de la historia del fariseo y el publicano. El fariseo, dice la palabra, que oraba lleno de orgullo. Entre tanto, el publicano, su oración era diferente. Él oraba con humildad, ¿verdad? ¿Qué decía el fariseo? Oh, yo no soy como los otros. Entre tanto, aquel otro hombre, el publicano, ¿qué decía? Ni levantaba, dice la palabra, su cabeza. Ni siquiera levantaba su mirada, porque no se sentía digno para estar en el lugar en el que se encontraba orando y clamando. ¿Quién salió justificado? El humilde, por supuesto. Aquel que confesó con su corazón toda su maldad, todo su pecado. Este salió justificado. El humilde. Jesús fue claro en esta palabra. Dios escucha al corazón quebrantado, no aquel corazón que se infla, no aquel corazón que se hincha de soberbia, de autosuficiencia. Porque el orgullo impide pedir ayuda y, por supuesto, recibir perdón. Así somos. Yo no necesito el perdón de nadie, ¿verdad? Yo hago lo que quiera, no le tengo que rendir cuentas a nadie. Así somos. Y si no reconocemos nuestros fallos, nuestros errores, ¿cuántos hogares se han roto por el orgullo? ¿Cuántos matrimonios se han roto por el orgullo? Por no pedir perdón. Algo tan básico, sencillo. Como mi esposo ya me volvió a hablar, pues ya está todo perdonado. No hemos invocado, no hemos implorado el perdón de nuestro cónyuge. Pero como mi mujer es tan buena, me volvió a hablar y siguió siendo la esposa de siempre. Ya damos por hecho que nos ha perdonado, pero no. Eso está ahí. El día menos pensado dice, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Porque está guardado. Bueno, sí, tienen una memoria.
tremenda, selectiva. Además es selectiva esa clase de, esa memoria. Y los hogares se rompen. Porque vamos acumulando una tras otra. Pequeñas cosas. Pequeñas cosas. Si ponemos, ¿verdad?, un recipiente en una gotera en nuestra casa, quizás con la primera tormenta no se llene, pero no la vaciamos y se queda ahí. Con el tiempo se va evaporando y parece que ha mermado y está. Pero en el momento menos pensado cae otra tormenta, se llena y rebosa. Y entonces vemos, ¿verdad que tenía una gotera? Había un agujero. Ese agujero es que no hemos pedido perdón. El orgullo nos ha llevado a seguir viviendo de la misma manera sin pedir perdón. Y al final se rompe todo, se acaba todo. Hijos por un lado, hijos por otro, que se van de la casa sin motivo aparente. Pero ¿qué hay? Orgullo que impide o ha impedido pedir perdón. Que se van porque ya no aguantan más, porque el padre no ha pedido perdón, porque el hijo también ha hecho algo y no ha pedido perdón y se empieza a dañar esa relación familiar. Porque el orgullo impide. Yo ya puedo. ¿Cuántos de nosotros y los jóvenes, nosotros en ese tiempo, claro, los jóvenes de hoy quieren tener la mayoría de edad para irme de casa? Y luego se han dado cuenta que en ningún otro lado se está mejor que en la casa. Nos ha pasado, amados hermanos. La comidita caliente de mamá, ¿cierto? A veces hemos hecho cosas que no las merecemos, pero ahí está la mamá para servir. Esperando quizá que el hijo le diga algo por lo menos, pero el hijo vuelve a comer como si nada. No sé por qué somos así. Nos cuesta pedir perdón. El orgullo nos lleva a ver las cosas de una forma natural. Porque el orgulloso no pide perdón fácilmente. No porque no lo necesite, sino porque no quiere reconocerlo. Y ahí está el problema, el gran problema. Dios perdona al que se humilla, no al que se justifica. No al que se justifica. Es que yo no soy pecador, yo no he hecho nada. Y con solamente esa expresión ya estamos ofendiendo a Dios. Por cuanto todos pecaron. Todos. No hay excepción. Y siempre hay algo en nosotros. De lo contrario, amados hermanos, si alguien cree que no tiene pecado, déjeme decirle que está equivocado porque en algo fallamos. Y si usted ya vive sin pecado completamente, ya tendría que estar en el cielo. Aquí seguimos en ese proceso. Somos justificados y somos perdonados, pero necesitamos del Señor hoy, mañana y siempre. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonarnos.
de toda maldad, nos quita todo. Pero debemos de confesar, debemos de ir al Señor. Que el Señor ya sabe qué he hecho. Y la gracia de Dios me justifica. ¿Verdad? Los que predican tanto de la gracia, que se les da licencia para pecar. Ahí no es licencia para matar, sino licencia para pecar. Cuando se abusa de la gracia, entonces somos autosuficientes. Y yo digo que tengo un tema pendiente, hablar de la gracia, pero primero hay que hablar de todas estas cosas. Porque tenemos que reconocer cómo vivimos. Tenemos que reconocer cómo estamos delante de Dios para luego poder mirar la gracia y no abusar de la gracia de Dios. Siempre debemos de reconocer nuestra situación delante de Dios, nuestra condición, la cual es pecaminosa. Porque estamos en un cuerpo natural, estamos en un cuerpo donde siempre tenemos falencias, donde fallamos de una forma o de otra. Y al no confesar, estamos fallando. El que no confiesa, no suelta. Y si no se sueltan, siguen alejando su corazón de Dios. Si no soltamos aquellas cosas, si no perdonamos o si no pedimos perdón, lo que estamos haciendo es separarnos más de Dios, abrir una brecha más grande. Eso pasa con las familias también. Años y años y años, padres e hijos sin hablarse, porque hay algo que ha cortado y no se habla a tiempo y lo que hace es hacerse más grande. La humildad acerca, amados hermanos. El orgullo separa. Y es que la humildad no es sentirse menos. Es reconocer quién es Dios y quién soy yo. Es entender que sin Él no somos nada. Pero con Él podemos caminar seguros. Con Él lo tenemos todo. Faltan algunas cosas, pero dice que están preparadas. En el momento en que estemos nosotros preparados también para recibir, Él nos la va a entregar como buen Padre que es. Amén. Miqueas capítulo 6, versículo 8, lo dice de esta forma sencilla. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, ¿qué? Hacer justicia. Hacer justicia. Amar misericordia. ¿Y qué? Y humillarte ante tu Dios. Sumisión ante Dios. Decirle, Señor, reconozco que sin ti no puedo. Reconozco, Señor, que tú lo eres todo. Y que todo lo que tengo, sea mucho, sea poco, proviene de ti. Y no sacar pecho por lo que tenemos. No sacar pecho porque es que yo estudié y me lo he ganado con el sudor de mi frente. El Señor dice, insensato, esta noche vienen, te pedirán por tu vida. Sigue sacando pecho de lo que tienes guardado, que esta noche te pedirán cuentas. De nada sirve, hay que reconocer al Señor en lo bueno, en lo no tan bueno, en la abundancia, pero también en la escasez. Eso es humildad, amados hermanos. Humillarse no es degradarse, es ponerse en el lugar correcto delante de Dios. Es que si me humillo soy poca cosa, ¿verdad? Parece que aquel que se humilla, como que está fuera ya de ese ámbito natural en el que nos movemos.
El camino de regreso comienza con la humildad, con reconocer que necesitamos. La parábola del hijo pródigo nos enseña claramente esta situación. El que se fue con orgullo, ¿verdad? En su corazón, dame mi parte que me voy. Yo ya he trabajado mucho, ya estoy cansado, ahora es tiempo de vivir la vida. Dice que el padre le dio la parte de su herencia y él se fue con los bolsillos llenos. ¿Y qué empezó a hacer con los bolsillos llenos? A malgastarlo todo, a vivir una vida desordenada. No habían noticias para el padre, cómo estaba su hijo. No dice la palabra, pero seguro que aquel padre clamaba y clamaba cada día al Señor por su hijo. Que dice que se lo gastó todo, absolutamente todo, y no en cosas buenas, en borracheras y en lugares que no debería estar, con personas con las cuales no debería estar, porque era conocedor de Dios. Hasta que llegó el momento en que pasó la situación más difícil de su vida. Dice, en casa estaré mejor. En casa hasta los cerdos comen mejor que yo. Volveré a casa. Y la palabra sigue narrando que dice, bueno, regresaré a casa y le pediré a mi padre que me trate como uno de sus siervos. No quiero que me dé el reconocimiento de hijo, de heredero, no. Solamente quiero que me reciba en su casa, en su morada. Haré lo que hacen los demás siervos. Ya había aprendido la lección. Ya no vino, o ya no volvía. Su intención no era volver con el orgullo con el que se fue, sino con la cabeza baja, con humildad, siendo conocedor de que necesitaba de su padre. Y así volvió. Y bueno, conocemos la parábola de cómo su padre lo recibió. Porque aquel no vino con altivez, sino que vino con humildad. Porque el camino de regreso a casa empieza con reconocer que hemos fallado. Dios, a veces lo sentimos lejos, lejano. Y puede ser en determinado momento, pero Él no está ahí por enojo. Él está ahí porque nosotros mismos lo hemos sacado del lugar del cual Él es el merecedor. Él está lejos, Él está en ese lugar porque el orgullo cerró la puerta, porque el orgullo ocupó el lugar que Él tenía. Esa puerta se abre con una sola cosa, humildad, amados hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice lo siguiente. Si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro, dice, ¿verdad? ¿Yo qué? Oiré. Si se humillare. Si se humillare. Y hay unas palabras allí, amados hermanos. Reconocer que necesitamos. Reconocer que hemos fallado. Reconocer que necesitamos de Dios. Amén. Yo oiré desde los cielos. Si yo vengo al Señor reconociendo que soy pecador, que he fallado y fallo constantemente, de que el orgullo ha ocupado el lugar principal en mi corazón, si yo reconozco que me he engrandecido y que he dejado al Dios que lo ha dado todo por mí, amados hermanos,
Si yo reconozco que sin Él no soy nada, Él se ocupará de mi situación. Él oirá desde los cielos. Él está atento a tu ruego, a tu súplica, a tu clamor. Amén. Dios escucha tu oración cuando el orgullo se rompe. Dios escucha tu clamor cuando vienes a Él sinceramente. Amado hermano, hermana, recuerda, el pecado que nadie quiere mencionar no siempre se ve, pero siempre pesa, siempre, de alguna manera se hace visible. Ese pecado no siempre escandaliza, pero siempre enfría la relación con Dios. El orgullo no te hace fuerte. El orgullo te hace débil y lejano de Dios. La humildad no te hace débil, te acerca a Dios. Te acerca más a Dios. Amén. Si hoy, en este preciso momento, sientes que Dios está lejos, no siempre es porque Él se fue. Tú lo sacaste. Y hoy es el momento. Hoy es el día de que le des nuevamente ese espacio, ese lugar en tu vida. Aquello que ha crecido en tu corazón y ha desechado, ha sacado a Dios, debe de ser arrancado de tu corazón. Porque Dios sigue estando ahí, esperando que tú le des ese lugar. Que rechaces ese orgullo. Que saques lo que hay allí. Que dejes ya la autosuficiencia. Y deje que Dios obre en ti. No somos nadie delante del Señor sin Él. Con Él lo somos todo. Amén. Dios está. Él está ahí. Dios no rechaza al humilde. Dios no rechaza a aquel que se humilla. Aquel que se humilla nunca queda lejos de Dios. No mires. No te justifiques por el supuesto orgullo. No mires a los demás por lo que han hecho. Mírate tú dentro, en tu corazón. Porque cuando estás mirando a otro, déjate mirarte a ti mismo. Cuando miras la relación de los demás, deja de prestarle atención a la tuya. Cuando abrazas la relación de otros, te ocupas por completo de ello. Amados hermanos, nosotros debemos de ocuparnos de que nuestro corazón esté sano, esté limpio. Debemos de ocuparnos de que mi corazón esté sano para poder entonces ayudar a otro y no mirarlo por su defecto, sino aprender a mirarlo como Dios nos mira. Amén. Si Dios nos mirara como miramos nosotros a nuestros hermanos, ay de nosotros, ay de nosotros, ay de nosotros. Por la gracia y la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque miramos a los demás creyéndonos que no necesitamos o que somos más santos que los demás. Pero la realidad es que cuando miramos a los demás con sus falencias, estamos nosotros apartándonos más de Dios que aquel que es visible y está visiblemente apartado de Dios. Cuando abrimos nuestra boca para hablar del problema del hermano, la hermana, nos estamos alejando más de Dios.
porque estamos diciendo como el fariseo, oh, yo no peco. Gracias, Señor, porque yo ya no estoy en este pecado, sea el que sea, ¿verdad? Porque ya no fumo, porque ya no bebo, porque ya no robo, porque ya, en fin. Ahora soy un hombre, una mujer casada y no estoy así. Cuando hacemos eso, nos apartamos más de Dios, nos alejamos. Oremos al Señor por las necesidades de los demás, pidiendo que el Señor nos ayude o guíe y que nos limpie a nosotros también, para dejar ese orgullo y podernos ver cara a cara con los hermanos. Ver la necesidad del hermano como nuestra. No nos gusta a nosotros que hablen de nosotros. No nos gusta a nosotros, no nos gustaría estar en la boca de los demás. No hagamos lo mismo. Vayamos, hablemos con las personas. Si alguien nos ha ofendido, no lo ignoremos. Al contrario, vayamos con él. Ah, que como me ofendió, pues que se quede ahí. Ve a hablar con él. No, pues si fue el que me ofendió, ¿yo qué voy a ir? ¿Cuánto hemos ofendido a Dios? Y antes de que nosotros vengamos a Él, Él ha venido a nosotros. Él ha venido a nosotros. Ha entregado a su Hijo para salvarnos. Y no éramos merecedores. Pero Él vino primero a nosotros y nos ha abierto las puertas, nos ha dado la oportunidad. Ha abierto la puerta de los cielos para nosotros. Y aún así, siendo nosotros conocedores de todo lo que ha hecho Dios por nosotros, aún así seguimos con la arrogancia, seguimos nosotros con nuestro orgullo diciendo, yo no necesito. Que Dios nos ayude para ser humildes y honestos en todas las áreas de nuestra vida. Amados hermanos, que el Señor continúe bendiciendo, que esta sencilla palabra de hoy abra nuestro entendimiento y nos lleve a examinarnos. Porque, como digo, es un mensaje sencillo. Que Dios nos ayude. El próximo fin de semana, como dije, si el Señor no ha venido, hablaremos más de este tema, del libro de Isaías, para mirar qué tan profundo se puede caer por el orgullo. Amén.